Bienvenidos a la cuarta conferencia de nuestra serie de 6 sobre el calvinismo y la vida cristiana. En nuestras conferencias anteriores hemos observado algunas de las pulsaciones que corren dentro de y que definen lo que es llamado el calvinismo. Esa es la pulsación de un asombroso e inconmensurable profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es la pulsación de humildad intelectual. Pablo reconoce en Romanos 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hay una humildad intelectual que es inherente a lo que se llama calvinismo. Y en tercer lugar, está la nota de adoración constreñida por gracia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en cuarto lugar está la pulsación de la devoción de todo corazón, donde Pablo dice al inicio de Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Evangelio de la gracia de Dios está diseñado para llevarnos al lugar del incondicionalismo, al lugar donde nosotros alegre y libremente, constreñidos por el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, nos entregamos totalmente y sin reservas al Dios de nuestra salvación. También empezamos a hacer la pregunta, ¿a qué se parece el calvinismo en la vida de un hombre o una mujer, y especialmente en la vida de una congregación cristiana? ¿A qué se parece? Vimos dos cosas. Vimos una iglesia donde el calvinismo está, como se le llama, está en su centro, y será una iglesia marcada por un reconocimiento de la soberanía de Dios. Habrá este reconocimiento alegre, abierto y público de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que la soberanía de Dios, el plan bueno y divino de Dios, yace en el mismo corazón y centro de la creación, y particularmente del Evangelio de Dios en Jesucristo. Dios es absolutamente soberano en la salvación. No contribuimos en nada a la salvación, excepto el pecado del cual necesitamos ser salvados. Pero entonces, en segundo lugar, está este deleite de corazón en la gracia de Dios. La gracia de Dios no es tanto un tabú reformado o calvinista, más bien es un deleite en Dios, quien, sin nosotros merecerlo, en ningún sentido, nos ha dado lo mejor de lo mejor en su Hijo Jesucristo. Pues de ninguna otra manera podríamos ser rescatados de nuestro pecado y la cautividad de Satanás y traídos a la comunión, amistad y familia del Dios viviente. Pero hay un tercer aspecto que moldeará y dará forma a la vida de cualquier cristiano y cualquier iglesia que afirme ser calvinista en algún sentido. Y es el aspecto marcado de vivir coram Deo, esto es decir, ante el rostro de Dios. Una de las notas clave en lo que se llama calvinismo, aunque como he dado o tratado de explicar en conferencias anteriores, el calvinismo no es algo que se originó con Juan Calvino. En realidad, él se enojaría con la frase calvinismo. Él quisiera que entendiéramos realmente que está diciendo nada más y nada menos lo que la misma Biblia enseña y lo que la historia de la Iglesia siempre ha confesado cuando estuvo bajo el señorío y autoridad de Dios en su palabra. Y el calvinismo tiene un interés preeminente en su vida y en la explicación de su vida como una iglesia. Y esto es vivir ante el rostro de Dios, glorificar a Dios, si prefiere ponerlo así. Porque los calvinistas reconocen que el único veredicto que importa en la vida es el veredicto de Dios. Recuerden cómo Pablo lo escribió a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 4, versículo 3.
Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. En última instancia, Pablo le estaba diciendo a los corintios que en realidad no le preocupaba el veredicto que le dictaran, porque vivía coram Deo, ante el rostro de Dios, ante el rostro de Dios. Y cualquier iglesia cristiana, mucho menos cualquier iglesia cristiana calvinista, cualquier iglesia cristiana buscará vivir coram Deo, sin importarle lo que el mundo y hasta lo que piensa la iglesia en general sobre ellos. No que vivamos desatentamente en cuanto a la iglesia en general, pero debemos reconocer que el veredicto final sobre nuestra vida como una iglesia de Jesucristo no es lo que la iglesia de Dios piensa sobre nosotros, sino lo que nuestro Dios y Salvador piensa sobre nosotros. Y en realidad es esta convicción que evita que un cristiano y evita que una iglesia cristiana se sienta intimidada por meros hombres, sin importar lo impresionante que sean sus credenciales y pedigrí espiritual. Más o menos 2 años después que Calvino fuera desterrado de Ginebra en 1538, las autoridades romanas procuraron traer a Ginebra de regreso a la iglesia romana y enviaron un tal cardenal Sodoleto a Ginebra a apelar que los ginebrinos regresasen a la iglesia romana. Y él llegó con credenciales magníficamente impresionantes. Él era un enviado del Papa de Roma, él era cardenal de la iglesia romana, y él exhibió sus credenciales. Y cuando Calvino respondió en representación, aun cuando estaba en el exilio, se le pidió que le respondiese a Sodoleto. Cuando Calvino respondió, uno de los puntos que enfatizó, y la respuesta de Calvino es uno de los grandes tratados de la Reforma, él le dijo a Sodoleto: tus credenciales no importan, lo que importa es que Dios ha hablado en su palabra. Y el reconocer lo que somos por la gracia de Dios nos rescata de la tiranía del hombre y nos libra de siempre buscar la alabanza de los hombres. Y por eso una de las características distintivas del así llamado calvinismo es coram Deo. Vivimos ante el rostro de Dios, buscamos su aprobación y en última instancia la aprobación de ningún otro. Pero en cuarto lugar, el calvinismo da forma a toda vida por la revelación de la santidad de Dios. Dios le dijo a su pueblo en Levítico 11:44, citado por Pedro, primera de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. Y como observamos anteriormente, el propósito supremo de Dios es hacernos conformes a la imagen de su Hijo, quien en sí es santidad encarnada. Yo digo que el propósito supremo de Dios es enfatizar el punto de que nuestra salvación no es el propósito supremo de Dios, es un propósito inmediato de Dios. Su propósito supremo es llevarnos a salvación para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, la aspiración suprema de Dios. Al enviar a su Hijo al mundo, no era realmente nuestra salvación, aunque eso está entre los primeros lugares de su agenda. Lo primero en la agenda del Padre es la exaltación y gloria de su Hijo. Y esta imagen de Jesucristo, esta conformidad a Cristo y a la santidad de Dios que fue perfectamente encarnada en Cristo. Es como dijo Calvino una y otra vez, el desbordamiento de nuestra unión con Jesucristo. Y, significativamente, Calvino enfatizó que ese desbordamiento de nuestra unión con Cristo es moldeado por los santos mandamientos de Dios. El calvinismo
busca darle forma a toda la vida. Y por supuesto, a la vida de la Iglesia, como el cuerpo corporativo de Cristo. Y esto por los santos mandamientos de Dios. Por tanto, el calvinista bíblico es un creyente que ama la obediencia. Calvino mezcló maravillosamente la unión con Cristo y la obediencia a Cristo a lo largo de su ministerio de predicación, su ministerio de escritura y su ministerio pastoral en la vida de la Iglesia. Él trabajó para persuadir al pueblo de Dios y enseñarle al pueblo de Dios que los mandamientos de Dios han de ser nuestra elección gozosa. Y así la ley de Dios no tiene un lugar periférico en el calvinismo, tiene un lugar céntrico porque tuvo un lugar céntrico para el Señor Jesucristo. No penséis, dice Mateo 5:17, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, este es un área de cierto debate en el cristianismo evangélico moderno. Escuchen los comentarios de Calvino sobre Gálatas 4:5, especialmente sobre la frase para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque hoy algunos quieren decir que la ley de Dios ya no tiene lugar principal alguno en la vida del creyente. Hemos sido librados de la ley. Calvino comenta: aquí debemos observar la exención de la ley que Cristo ha procurado para nosotros, que no quiere decir que ya no le debemos obediencia alguna a la doctrina de la ley, y que entonces podemos hacer lo que nos plazca, pues la ley es la regla eterna para una vida buena y santa. Y Calvino llega a eso reconociendo que así fue como vivió el Salvador Jesucristo. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo, dice, la ley de Dios reveló la voluntad de Dios y la regla para una vida buena y santa. Y comentando sobre una frase que se ha vuelto algo como el ojo de la tormenta en algunas partes de la iglesia, Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Calvino escribe: ¿quedó la ley tan abolida que ya no tenemos nada que ver con ella? Y yo respondo: siendo la ley una regla de vida, un freno para guardarnos en el temor del Señor, una espuela para corregir la pereza de nuestra carne, sigue con la misma vigencia de siempre y simplemente hace eco de la enseñanza de Cristo. Escuche cómo lo pone el apóstol Juan tan impresionantemente en su primera carta, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, eso es a Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y de qué manera anduvo el Señor Jesucristo? Caminó en comunión y obediencia, feliz, gozosa a la ley de Dios. Más que nunca necesitamos
recuperar la relación de unión con Cristo en la observancia de los mandamientos de Dios. La unión con Cristo nos lleva a la unión con aquel quien en nuestro lugar guardó a la perfección los mandamientos de Dios y puso ante nosotros un patrón de vida. Y es para ese patrón de vida que el Espíritu Santo viene en su ministerio de replicación, como Calvino lo llama, para recalcarlo en nuestras vidas. Lo primero que recalcó en la humanidad de Cristo, en su vida terrenal, viene a reproducirlo y a recalcarlo y replicarlo de nuevo en nuestras vidas. Thomas Manton, uno de los grandes pastores maestros puritanos, vivió una época en que algunos cristianos enseñaban que la ley moral de Dios ya no aplicaba a creyentes del nuevo pacto. Y comentando Jeremías 31:31, el pasaje sobre el nuevo pacto, Manton hizo esta pregunta: si la ley podía ser simplemente anulada en cuanto a nuevas criaturas, entonces, ¿por qué entonces la escribió el Espíritu de Dios con caracteres tan legibles en sus corazones? Porque en Jeremías 31, en la profecía del nuevo pacto, el Señor nos dice que cuando venga el Espíritu escribirá la ley de Dios en nuestros corazones. El nuevo pacto no invalidará la relación del creyente con la ley, la acentúa, la fortalece. El Espíritu vendrá y escribirá la ley de Dios en nuestros corazones. Y así Manton dice, ahora vendrá Cristo a desfigurar y abolir eso que el Espíritu graba en el corazón. Y así el calvinismo busca dar forma a su vida, no menos importante corporativamente como la Iglesia de Dios, por los mandamientos revelados de Dios. El calvinismo es una expresión de amor a la obediencia de la vida cristiana. Pero luego, en quinto lugar, el calvinismo está contento y satisfecho con la adoración bíblica. Este es otro ojo de la tormenta en el cristianismo evangélico de hoy. La sumisión a la soberanía incondicional de Dios se ve prácticamente en la sumisión a la autoridad y suficiencia de su santa palabra. Y esto significa que los calvinistas buscan que sus vidas y la vida de sus iglesias estén moldeadas por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si eso significa algo, significa esto que nuestra adoración como el pueblo de Dios nunca puede ni nunca debe tomar su forma ni ser constituida por los caprichos y modas del momento, sino por los preceptos y principios permanentes de la palabra de Dios. Fue C.S. Lewis quien dijo, las modas y tendencias van y vienen, pero lo importante es que se van. Principalmente se van. Y seguramente los cristianos bíblicamente instruidos, que es realmente lo que significa ser un calvinista, creen eso. Que somos llamados a no contornear la adoración a Dios por la inmediatez de las modas y tendencias que prevalecen, sino por la palabra perdurable de Dios. Ahora, esto históricamente ha llegado a ser conocido como el principio regulativo de la adoración, el principio de adoración que se rige solo por la palabra de Dios. Es decir, Dios no nos ha dejado para diseñar nuestra propia forma de adoración, igual que nos ha dejado diseñar nuestra propia forma de justificación. No podríamos soñar con elaborar una doctrina de la justificación que encaje con las actitudes, modos de pensar y las modas y tendencias predominantes de la actualidad. Diríamos a la ley y al testimonio, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a las Sagradas Escrituras para tener una doctrina de la justificación que sea conforme a la mente y la voluntad de Dios. Y es lo mismo con la adoración.
¿Por qué debe ser diferente la adoración? Dice Hebreos 12:28, que algo como la adoración aceptable es esta. Y los calvinistas se niegan a adorar a Dios solo de cualquier manera. Ahora, eso de ninguna manera significa que la adoración aceptable siempre tendrá un aire anticuario. Calvino tiene una discusión fascinante en el libro 4 de sus instituciones, las instituciones de Calvino, capítulo 10, sección 30, donde está hablando de las diferencias en la adoración, y concluye su discusión tras expresar su convicción de que nuestra adoración debe recibir absolutamente su forma, estilo, y ser formada solo por la palabra de Dios. Y concluye con estas palabras: pero que el amor sea nuestra guía y todo estará seguro. ¿Qué está diciendo Calvino allí? Está diciendo, bueno, si quieres hacerlo de esa manera, eso está bien para usted. Si quieres hacerlo de aquella manera, está bien para usted. Deje que el amor sea nuestra guía y todo estará bien. No, no está diciendo eso. Él ya ha dicho que solo la Escritura debe regular, dar forma, definir y decirnos cómo debemos adorar a Dios. Pero lo que él está diciendo, en cambio, es que necesaria e inevitablemente habrá diferencias entre los creyentes cristianos en cuanto a la forma de adorar o en que eso se practica. Él entiende que en medida la adoración será multicolor, pero de corazón ha de volver a esta convicción fundamental de que Dios ha hablado y nos dijo: así es como he de ser adorado. Usted no puede adorarme según usted entienda que le pueda ser agradable e interesante y accesible para el mundo. La principal preocupación en la adoración es esta: que va a agradar a nuestro Dios, que va a agradar a nuestro Dios. Preguntamos, ¿cómo entenderá eso el mundo? Ciertamente, ¿qué va a hacer el mundo con la adoración que es reverente, que está centrada en Dios, que exalta a Cristo, que no es trivial, que no parece un reflejo religioso del caos y la cacofonía de la cultura a nuestro alrededor? El calvinismo pretende entronizar absolutamente en el centro de su vida el principio regulativo que la adoración es definida, diseñada, formada por la palabra de Dios. Y en nuestra próxima conferencia vamos a seguir con estas notas que definen el calvinismo.